Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a su podcast Medicracks. El día de hoy tenemos un excelente invitado, David. Bienvenido, David. Muchas gracias, Vic. El doctor David Cervantes Barragán, 41 años, originario de la Ciudad de México, chilangazo. Ya hacía falta un chilango. No, ya sé, foráneo, ¿no? Puro jarocho. Él es egresado de la Facultad de Medicina de La Salle. Posteriormente hiciste la especialidad en genética en el INP. Y actualmente estás en proceso de titulación en didáctica en ciencia de la salud por la Anáhuac, ¿no? Hombre, maestro. Actualmente, David es jefe de servicio del servicio de genética del Hospital Central Sur de Alta Especialidad. Saludos, a la casa. Tienes tu práctica privada como interconsultante en El Ángeles y en PIFRA, ¿se llama? FEFRA. Muy bien. Y es profesor de genética de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle. Muy bien. Genética. Estamos platicando ahorita antes de la entrevista, ¿no? Que pues, la verdad, la gran mayoría no tenemos idea, aunque somos médicos, hacemos especialidad, de qué se encarga la genética. Y invitamos a David, uno, porque es un excelente amigo, y dos, porque es un crack en la genética, en ese tema de enfermedades raras o poco frecuentes, enfermedades lisosomales, enfermedades hereditarias, y le podemos seguir todo el día, ¿no? En la especialidad que tienes tú en el área de genética. Pero cuéntanos, ¿no? Porque todos nos preguntamos qué hace la genética, ¿no? La especialidad en genética. Incluso, me atrevo a decirlo, con todo respeto, hay médicos que no sabemos que hay especialidad en genética. Entonces, cuéntanos, por favor, David. Bienvenido primero, gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos de qué se trata la especialidad en genética. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento súper feliz, honrado y agradecido el estar aquí en Medicracks, la verdad, y estar contigo, Vic, ¿no? Y con Arturo detrás de cámaras, ¿no? La verdad es que, pues, la genética es una especialidad interesante. La especialidad de genética, uno pensaría que es algo, pues digamos, muy nuevo, algo que tiene muy poco tiempo, pero ya tiene bastante tiempo, inclusive en México. Alrededor de unos 40, 50 años, pero somos pues, bichos raros, ¿no? Dentro de las especialidades médicas, la verdad, ¿no? Porque no somos, pues, alrededor de unos 400, 500 genetistas certificados en todo el país y, pues, básicamente lo que hacemos es diagnosticar enfermedades o condiciones hereditarias que tengan un sustento por un cambio en la información genética que hace esa enfermedad, ¿no? O sea lo que coloquialmente llamamos mutaciones, ¿no? O que hay cierto factor genético asociado a algún factor ambiental para que se presente alguna situación, ¿no? Entonces, en general lo que hacemos, o digo tradicionalmente lo que hacemos es pues, diagnósticos, ¿no? O tú como quirúrgico, pues yo siempre luego les comento a los pacientes que hay como dos grupos de médicos, ¿no? Los médicos que tal vez van a encontrar digamos, mucho de la causa, de la raíz de un problema y otros que van a tratar al paciente, ¿no? Hay que cada vez esto se está haciendo pues más sincrónico, ¿no? Afortunadamente, pero pues nosotros nos dedicamos mucho al diagnóstico, cada vez un poquito más a terapéutica y eso igual platicamos. Claro, un porque poquito. Es un tema, ahorita me venía a la cabeza, ok, haces un diagnóstico, ¿y cómo haces una terapéutica genética, no? Pero venga, a ver. Síguele, estoy interesado. No, y finalmente, pues tenemos condiciones de todo tipo, ¿no? O sea, podemos tener enfermedades que tal vez dentro de la genética no son tan raras, como, pues, por ejemplo, pacientes con síndrome de Down, o condiciones como el cáncer de mama hereditario, por ejemplo, que cada vez de colon hereditario, que no es tan raro, ¿no? Hasta condiciones, pues, no sé, raras, ¿no? O sea, que es un paciente de 1 en 1 millón, de 1 en 2 millones, o es el caso 30, 40, 50 del mundo, ¿no? O sea, entonces,
eso es lo padre y lo diverso de esto, ¿no? Que tú puedas como tener como esta gama, ¿no? de opciones y de posibilidades. Y pues, ¿qué estrategia vas a usar para diagnosticar y para sospechar que el paciente tiene algo, ¿no? Ok, una vez que le haces un diagnóstico, debe ser súper difícil. ¿No? O sea, si teniendo al paciente enfrente, tocándolo y diciendo, pues aquí está tal órgano y pues ahí duele, ¿no? Genéticamente, pues tú dices, ¿cómo, no? Tienes que hacer algunos exámenes y todas estas cuestiones. En el área de la terapéutica, ¿no? Okay. El alcance de la genética en el área de la terapéutica, ¿qué hay? ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Pues justo, digamos, como te decía, hay dos como grupos de pacientes. Los pacientes que tal vez tienen un diagnóstico no tan difícil, clínicamente los puedes diagnosticar, pero también tenemos pacientes que hay que abordar, ¿no? O sea, desde el punto de vista, tal vez tienen un signo que puede ser común a muchas enfermedades genéticas y entonces pues tienes que ver cuál de todas esas enfermedades genéticas es lo que tiene, y esto implica pues a veces estudios que conllevan al paciente o a veces a la familia, y una vez teniendo este diagnóstico, pues ya el poder pues explicar el por qué. Muchas veces eso es algo importante, ¿no? Y hace que después de algo que nosotros llamamos odisea diagnóstica, que es que un paciente vaya con un médico, no sepa qué tiene, vaya con otro, no sepa qué tiene, y le hagan 1000 estudios y ya llegue, pues después de 10, 15 médicos, el tener un diagnóstico, pues libera muchas veces el saber. Pero también en la parte terapéutica cada vez hay más, digamos, opciones, ¿no? Las primeras terapéuticas farmacológicas en genética pues, tendrán alrededor de unos 20, 25 años y generalmente se dieron para enfermedades lisosomales. Fueron como el primer grupo de patologías genéticas, pues digamos, claras donde hubo algún tratamiento. Pero ya en la actualidad podemos pasar desde cosas de ese estilo hasta terapia génica, por ejemplo, ¿no? Que podamos tal vez agregar un gen que no está, que está alterado, está mutado y producir una proteína que usualmente no se produciría. Okay. Y que eso cada vez va a ser más frecuente pues en el país. Por ejemplo, en el país ya hay tratamientos de terapia génica que se pueden dar a pacientes que tienen muchas implicaciones, ¿no? Yeah. Son de alto costo, son de difícil acceso, pero existen, ¿no? Claro, y eso lo hace muy emocionante, ¿no? Y muy motivante porque justo cambias, ¿no? Esa parte. Sería como una terapia sustitutiva de algo que no produces. Exactamente. O sea, la terapéutica no es voy a cambiar el gen. No, este gen no funciona y entonces voy a dar esa terapia para que se adicione ese gen que no funcionaba y entonces ese gen externo pueda producir lo que no se produce, ¿no? Ok. Sí. Y como me imagino, no sé, corrígeme si estoy en un error. Mi páncreas, por ejemplo, mi páncreas no produce insulina y yo le pongo lo necesario para que produzca insulina o le pongo insulina. Y entonces así es la terapéutica génica, ¿no? O sea, no se está produciendo tal cosa, pero yo tengo la manera de hacer que tu cuerpo la produzca aún no teniendo el gen. Sí, o sea, una alteración. Totalmente. O sea, por ejemplo, hay enfermedades, por ejemplo, la que es ahorita la enfermedad como más crítica en esto es una que se llama atrofia muscular espinal. Es una enfermedad en la que no se produce una proteína, que se llama proteína de supervivencia de motoneuronas, y que pues yo puedo adicionar un fármaco, ¿no? Que tiene pues el virus y que tiene adentro un pedazo de, bueno, digamos, este gen, y entonces produce la proteína que le falta a los pacientes, ¿no? Entonces cada vez va a ser mucho más pues más aplicativo para condiciones como las que tú comentas, ¿no? O sea, hay, digamos, muchos protocolos para muchas enfermedades genéticas que hacen esto, o inclusive lo que es la edición de genes, que es justo cambiar un gen que está defectuoso por un gen que sí funciona. Cada vez, dependiendo de la enfermedad, se hace más esto. Entonces, viene una revolución padrísima, de hecho ya está, y entonces es un momento muy emocionante. Sí. Felicidades, ¿no? La verdad es que es un continente que no conocemos, incluso los médicos, ¿no?
mm, cultura mexicana, ¿no? Estamos hablando de, y tocaste un tema bien importante, ¿no? Un tema que pudiera llegar a ser hasta duro, ¿no? Nosotros estamos hablando como médicos, ¿no? Entonces, pues, tú me explicas y yo te entiendo, pero ¿cómo explicarle al esposo de la señora, de la familia que viene de la sierra, que él o su esposa tienen una alteración que hizo un problema, ¿no? Obviamente es un reto en cada caso. O sea, la verdad es que nos ha tocado, bueno, en mi haber, pues de todo tipo, ¿no? O sea, personas con doctorado que aún con el doctorado no te entienden nada, ¿no? Y personas muy, digamos, de una educación muy básica en donde pues captan más o menos que existe algún tema. Pero yo creo que aquí la clave es la comunicación. Y eso es algo que muchas veces a los médicos nos hace falta. Sí. El aprender a comunicar algo, o sea, cuál es el objetivo de esto, ¿no? O sea, cuál es la intención y cuál va a ser la probabilidad o los riesgos, eso es algo que no tal vez ni siquiera es de una consulta, ¿eh? O sea, a veces puede ser que el proceso sea de una, dos, tres consultas para que se entienda, ¿no? Inclusive de repente luego les preguntas a los pacientes, oiga, a ver, de todo lo que hemos platicado, ¿qué ha entendido, no? O sea, y entonces ahí te das cuenta realmente, o sea, tal vez de una manera muy explicativa a algunos, pero tal vez de una manera muy básica a otros, el conocer realmente cuáles son sus riesgos, porque realmente nosotros somos médicos de referencia. O sea, nunca va a haber alguien de, ay, voy a ir con mi genetista de cabecera. No, no, Para además ni le busco. Exacto, ¿no? Dice, ay, no, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, me ha pasado 1000 veces que llega el paciente y es así como de, ay, ¿por qué me mandaron a genética? ¿No? Y están preocupados, angustiados por Sí, qué ¿no? esto. Sí, Sí, estigma, ¿no? sí, totalmente. No, o sea, es como, yo creo que, digo, que seguramente tendrán algún psiquiatra alguna vez, ¿no? Pero, literal, o sea, es como, ay, no, pues es que genética, ¿para qué? Es muy raro, ¿no? O sea, no, o qué es lo que pasa aquí. Y luego ya cuando les explicas realmente cuál es la razón, pues muchos se quedan como, ah, ya entendí. Ya entendí. ¿Y cuál es la razón, o sea, el final o la conclusión de esto, ¿no? O sea, ¿en qué impacto puede tener esa parte? Muy bien, ¿no? Pues excelente, excelente explicación. Vámonos unos años más atrás, algunos. este, yo ahorita me imagino, pues a un estudiante de medicina de La Salle, promedio, así, ¿no? De promedio alto. Y me lo imagino hace, que será 15 años que entraste a la residencia, me imagino a un estudiante de octavo, noveno semestre en el internado, soñando o con hacer ciencia, ¿no? O con ser un rockstar que flota y opera, ¿no? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? No, es cierto. ¿En qué pasó? ¿Qué estás pensando? ¿En qué momento tú dijiste genética? Híjole. Fíjate que, o sea, yo creo que la inspiración te viene de muchos lados, pero yo he de confesar que cuando yo entré a la carrera, ¿no? Pues no, la verdad es que no, digo, de entrada en los primeros semestres como que no tienes nada de idea de qué onda, ¿no? Entonces, pues yo he de decir que sí, tuve mi práctica de técnicas quirúrgicas, saludos a mi profesor de técnicas quirúrgicas, ¿no? Pero la verdad es que no me sentí, pues, o sea, haciendo clic en un quirófano, ¿no? Claro. Y mi profesora de genética, la verdad es que fue como algo muy padre, porque a partir de ese punto, o sea, me interesó justamente como la parte menos común, ¿no? O sea, como que a mí me interesaba el poder enfocarme o buscar como las enfermedades pocos frecuentes, ¿no? O sea, por ejemplo, leí el Robbins y me iba a las enfermedades más raras, ¿no? O sea, eso que decir que hay Las de 2 páginas. las de 2 páginas, o el Harrison, toda esa parte que se salta todo el mundo, ¿no? O sea, esa parte me pareció muy interesante, ¿no? Entonces, y yo creo que otro punto que a mí me inspiró mucho es que mi hermana es investigadora, Okay. ¿no? Ella es inmunóloga básica. Entonces, como que esa parte No, también de familia. Sí, como que esa parte la verdad es que me gustó muchísimo y entonces como que siempre que buscaba alguna rotación, buscaba el servicio de genética, ¿no? O sea, iba,
no sé, al Instituto Nacional de Nutrición y buscaba el servicio de genética. Iba al INR y buscaba el servicio de genética porque quería saber, pues justo, ¿no? O sea, qué hacían, o sea, quién estaba ahí, o sea, obviamente, pues quién lideraba los grupos, ¿no? Eso a mí me latió mucho y mi profesora también como que justo vio esa motivación y no sé, cada año en el Congreso Nacional de Genética me tenía un caso para llevar, ¿no? Así de, ay, mira, ¿por qué no llevas este caso y todo? Entonces, pues eso también te hace sentir que pues, o sea, pues si es lo tuyo, no le estás regando y que perteneces a algo, ¿no? Muy bien. Y que por ahí te va encaminado, pero desde esos tiempos, ¿no? Justamente, desde estudios. Para genética, presentas el ENARM igual, ¿no? Sí, ¿Y, sí. y cuáles son las sedes? Tú estuviste en pediatría, ¿no? Ajá, o sea, se cuenta, o sea, sales y eso es una especialidad de entrada directa. Y pues está el Instituto Nacional de Pediatría, donde yo la hice, el Hospital Infantil de México, está el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el 20 de noviembre, La Raza, el Centro Médico Siglo XXI, está, déjame pensar, está la sede de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, en Guadalajara, también los hospitales civiles. Y recientemente Puebla abrió también la especialidad. Okay. Somos poquitos los que queremos y los que la hacemos en esta. Entonces, realmente, pues son como, o sea, si te fijas, son como hospitales de tercer nivel usualmente. Sí, de referencia, o sea, alta especialidad. Entonces, y son poquitas plazas con año. Hasta hace muy poquito, por ejemplo, mi generación era la generación que más genetistas había aceptado, que eran alrededor de como unos 35 más o menos, okay. Pero que en los últimos años con el cambio del ENARM ha habido más incremento de plazas para genética. Sí, sí. Hay una parte que es, mira, quiero suponer que hay buenas experiencias en el área de la genética, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, digo, tan solo llegar a un diagnóstico y hacer un tratamiento o una intervención en una enfermedad genética o congénita debe ser muy, muy, muy bonito, ¿no? O sea, debe ser una excelente experiencia. Y una parte de esta entrevista que preguntamos de eso, ¿no? Cuéntanos una excelente experiencia que hayas tenido en el área de genética y una no tan buena, así que digas, híjole, esta no estuvo tan padre, pero me dejó algo. Claro que Cuéntanos. Sí. Mira, te platico yo creo que de las experiencias más bonitas que he tenido y tiene que ver con cirugía, que además es chistoso, porque era una paciente que alrededor de 20 años que habían mandado de Veracruz por poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Entonces, pues justamente parte del abordaje pues era pues explicar pues los riesgos, la probabilidad de pues digamos, de cáncer y todo esto, ¿no? Evidentemente, ella además tenía una anemia crónica por todos los pólipos que traía y pues empezó a tratar, pero ella, obviamente, pues uno de los puntos más relevantes es pues hacer la colectomía, ¿no? Porque sabemos que ahí, pues obviamente tiene muchas implicaciones eso. La recuerdo. ¿No? Sí, pues, ¿no? Entonces, o sea, ella además tardó mucho en convencerse y obviamente era una bomba de tiempo, ¿no? Al final, cuando se hace la colectomía, pues en patología, ¿no? Se diagnosticó que tenía, pues, o sea, digamos, iba por los resultados y tenía tenía cáncer, pero en una etapa 1. O sea, a mí me impactó mucho porque justo fue todo el abordaje que se hizo completo. Y la señora a la fecha y es una chava que ahora pues ya es súper profesionista, trabaja, etcétera, y que aún viene a sus revisiones porque es una condición que pues sabemos que puede tener otro tipo de situaciones, tiroides, etcétera, pero siempre está muy agradecida por el manejo, el diagnóstico y pues cómo se le ayudó, ¿no? O sea, esta colaboración en esta parte a mí pues me deja como muy satisfecho y eso es parte de justo el momento y cómo puedes incidir en una persona. Obviamente un diagnóstico así te cambia la vida absolutamente y un manejo así
Pero aún dentro de lo fuerte y de lo grave, el que ella entendiera que pues o sea, se le salvó de una evolución pues catastrófica eventualmente, la verdad es que fue algo muy bueno, ¿no? Dentro de las experiencias difíciles, también tengo un caso un poco complejo porque estos, o sea, eran dos hermanos que tenían una enfermedad oftalmológica. Bueno, un hermano tenía una enfermedad oftalmológica, el otro hermano no tenía manifestaciones, era más chico. Entonces los padres iban a, pues para hacer estudios genéticos porque el primer hermano tenía manifestaciones oftalmológicas. Entonces, y bueno, era una condición que pues le iba a hacer perder la visión, ¿no? Entonces, eso obviamente implicaba muchas cosas. Y uno de los, digo, al paso del tiempo, afortunadamente, los estudios genéticos cada vez se han vuelto más accesibles. Pero estamos hablando de hace unos 8 años, más o menos, en donde el tener la oportunidad de hacer un examen muy completo de genes no era tan fácil. Y entonces, inclusive en el hospital no había sido tan sencillo. Y tuvimos una colaboración con un instituto de salud en el que pudimos hacer el diagnóstico y pues yo planteé con los padres la posibilidad de hacer el diagnóstico presintomático, que es un diagnóstico antes de tener síntomas, en el hermano menor porque era la única oportunidad para saber pues qué le iba a esperar, ¿no? Claro. Aquí había dos opciones, o pues esperaba que si tuviera o no tuviera los síntomas, porque podría haberlo heredado, no haberlo heredado, claro. O hacer un diagnóstico y ver qué se podría hacer, ¿no? Entonces, al final, pudimos mandar las dos muestras. El hermano mayor, que pues ya tenía los síntomas, se le diagnosticó, pero al hermano menor también se le diagnosticó con lo mismo que al mayor. Entonces, iba eventualmente a perder la visión. Y fue algo personal un poco difícil de manejar, porque por un lado tenía, pues, o sea, no había como unas guías o algo que me dijera, no, pues es que puedes actuar de esta manera, sino es el momento, ¿no? ¿Cómo decirlo? Y cómo decirlo, o sea, porque además eran los dos papás con el hijo y el otro hijo que, pues, no es que estuviera tan chiquito como para no saber, pero sí, pues, obviamente tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Y el poder explicar todo esto, la verdad es que fue, o sea, de esas, o sea, digo, todos hemos tenido un caso donde sales del caso, te tienes que ir al baño o al jardín o a algún lugar 5 minutos a respirar y a seguirle, ¿no? Y para mí fue un caso así muy, muy fuerte. El tener que decirle a la familia que su hijo menor también iba a padecer lo mismo. Y lo hice con la intención de, obviamente, de varias cosas, ¿no? O sea, con la intención de aprovechar la visión que tenía, si es que pudiera haber existir algún tipo de rehabilitación y que justamente, pues en esta situación de la translacionalidad de la medicina, que actualmente puede ser una terapéutica. Pero al paso del tiempo y los papás finalmente toman la decisión, los papás están muy agradecidos por el saber qué esperar en este tipo de situaciones y el paciente al principio obviamente con un duelo y con empezar a ver esto, pero digamos poco a poco obviamente la aceptación de esta condición y de lo que pasaba, pues fue algo bueno, ¿no? Entonces, digo, no es que sea mi consuelo, ¿no? Pero la verdad es que sí, a veces este tipo de decisiones son complejas, ¿no? Porque además, pues si tú tuvieras siempre el tiempo y la manera y el momento y el recurso para poderlo hacer, pues dices, va, ¿no? Pero este era, o lo tomamos y lo hacemos ahorita, o nos podemos esperar los otros 8 años a ver si este niño pues ya ha desarrollado los síntomas 2, 3 años después, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha sido de los casos también de genética más difíciles en ese sentido, porque sí, pues tenemos como las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, tenemos pues un diagnóstico en el que pues pudimos hacer algo y otro donde pues tal vez no es tan concluyente o no tan fácil, pero que creo que sí pudo tener un impacto, ¿no? Entonces, digo, todos los que nos dedicamos a esto, pues hemos tenido como casos así, o sea, de este estilo, y pues sí es el que yo les quiero compartir, ¿no? Estos dos. Complejo. Sí, los dos. No, pues sí, muchas gracias. Vamos a entrar al área de enseñanza.
sabemos que eres profesor de genética de la Universidad de La Salle, saludos. Pero también tuviste la oportunidad de ser jefe de enseñanza, encargado de enseñanza en el Hospital Central, ¿no? Y a nosotros nos tocó el cambio, ¿no? Lo hemos platicado con muchos invitados, ¿no? El cambio de la enseñanza tradicional a la enseñanza más tolerante y ahora una enseñanza completamente diferente, ¿no? Que lo estamos platicando ahorita. Esa transición, tú ahorita que estás con médicos en pregrado y que estuviste encargado de médicos de posgrado, ¿qué te ha dejado a ti como enseñanza, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo de cómo se tiene que hacer la enseñanza en la actualidad, ¿no? Porque la enseñanza tradicional definitivamente está fuera de contexto ya. Ya no es tolerable ese tipo de enseñanza que tú y yo vivimos, que tú y muchos, pero actualmente, ¿tú cómo crees que tiene que llevarse el área de enseñanza en pregrado y posgrado? Que son diferentes, pero bueno, en la misma línea, para que vuelva a ser exitosa, ¿no? Porque está en un bache, ¿no? ¿Qué opinas? Cuéntanos. Pues, bueno, o sea, en lo que yo puedo opinar y en la experiencia que yo tengo, evidentemente, como dices tú, ha sido un cambio muy relevante, ¿no? O sea, del tener pues a alguien enfrente que lo tienes que oír horas y anotar y ver a las experiencias actuales y las gran ventajas que nos dan, pues temas como la simulación, por ejemplo, temas como la virtualidad, temas, o sea, esto son ventajas que hay que aprovechar completamente, ¿no? O sea, creo que el momento que vive la enseñanza médica es un momento crucial y siempre con la visión, creo, en todos los ámbitos en beneficio de los pacientes, ¿no? O sea, eso no lo debemos de perder de vista porque finalmente nosotros nos debemos a los pacientes y eso es lo que a veces creo que se pierde un poco, ¿no? O sea, en el ámbito de la búsqueda de yo, pues tener como más éxito, publicar, hacer más cosas, se pierde el objetivo principal de nuestra fuente, que son los pacientes, ¿no? Entonces, eso es lo primero que creo que debe de quedar como muy claro en cualquier ámbito médico, ¿no? En el tema de pregrado, pues tengo 15 años en la Salle y 10 en la UNAM, ¿no? Y pues obviamente ha habido un cambio muy radical en el que ya el alumno tiene muchas maneras de encontrar fuentes para obtener una respuesta. Pero tal vez el alumno no es lo que está buscando en realidad, sino, y el profesor también, sino es el proceso. ¿No? Hay muchas frases ahorita de disfruta el proceso y cosas así. Y eso yo creo que es parte de, o sea, finalmente tú vas a crear como profesor o lo que tú buscas es un recurso humano que sea útil para un área específica, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que ver con una calificación así de 10 fantástica, sino más bien con una actitud y con un proceso correcto. Creo que eso es lo principal y lo mismo pasa en el posgrado, ¿no? O sea, yo siempre les decía a los residentes cuando yo estaba en la jefatura que pues la actitud que se tiene ante ciertos problemas es lo más importante. ¿Por qué? Porque a eso te vas a dedicar toda la vida y tú escogiste esta área específica de la medicina y si no te apasiona y si no lo haces con ese gusto, con esa intención, con esa búsqueda y nada más buscas cómo darle la vuelta, no tiene ningún sentido que estés ahí. O sea, lo que tiene que hacer es que cada día que te levantes y aún siendo tal vez complejo, tal vez con personalidades diferentes, tal vez con situaciones que no estás acostumbrado, tal vez aprendiendo otros modelos de administrativos, etcétera. Si el resultado no es la pasión, si el resultado de eso al final del día no es lo que es relevante, no lo estás haciendo como lo debes de hacer, ¿no? O sea, y eso es lo que creo que ha faltado. Yo he conocido excelentes estudiantes de medicina que después se convierten en residentes y después se convierten en adscritos. Ya estoy tan viejo que ya tengo, o sea, ya tengo colegas que son adscritos del hospital y que fueron alumnos míos, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces el pensar justamente en eso es lo que creo que no debemos de dejar de ver,
¿no? Claro. Nosotros como profesores, yo creo que lo que tenemos que hacer es, y eso se maneja mucho en la educación médica, es cambiar el modelo, es decir, la enseñanza debe ser centrada en el alumno, porque el alumno él tiene que descubrir sus propios procesos y el profesor, en lugar de facilitar las cosas, debe ser un, digamos, moldeador, alguien que oriente a que si estás haciendo esto de esta manera, lo puedas llevar a cabo con lo que es, con tus propios recursos y con tus propias maneras, ¿no? Siempre con una dirección y siempre con reglas muy claras, pero digamos como un acompañador de las cosas para que el alumno pueda desarrollarse en todo su esplendor, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde muchas veces fallamos al querer ser, pues, una enseñanza tradicional, que además en medicina lleva mucho tiempo y sigue siendo una situación muy difícil de cambiar, Sí, es un ¿no? lastre, ¿no? Sí, la verdad es que creo que afortunadamente cada vez se cambia más, pero sigue siendo algo muy difícil. La medicina sigue siendo muy jerárquica, la medicina sigue siendo muy, si a mí me lo hicieron, ahora yo te lo voy a hacer, ¿no? Que eso no tendría que tener cabida en lo absoluto, pero todavía están esas partes y creo que la libertad y la academia deben de estar sobre todo, ¿no? Esa es mi personal opinión. En lo Claro, que yo no, puedo no, decir. y la verdad es que es muy cierta, ¿no? Hubo dentro de esa, dentro de esta parte de la enseñanza actual, eh, a mí, cuando estaba yo de residente, ya hace muchos años, ¿no? Hay pocas frases que a mí se me quedaron grabadas y hubo una, fue un profesor del turno nocturno, un profesor ya de muchos años, ¿no? Ramón Lopeza, saludos. Es un profesor que cuando a mí me tocó ser, o sea, ser su alumno, él ya estaba de salida, ¿no? Pero era un tipazo, un excelente cirujano. Y una frase que a mí se me quedó muy grabada y va acorde a la siguiente pregunta que te voy a hacer, ¿no? Que es, me dijo, Víctor, la residencia no es cómoda. La residencia no es cómoda. O sea, la residencia es incómoda. Y tiene que ser incómoda porque si no entras en una zona de confort y dejas de aprender. Y yo de ese profesor le aprendí muchísimo, pero esa frase se me quedó muy grabada. Y actualmente tú lo puedes ver porque estás en pregrado, fuiste encargado de posgrado, la poca tolerancia a la frustración actual, ¿no? O sea, a la incomodidad, ¿no? Creo que esa frase tiene mucha sabiduría, ¿no? Porque además es un profesor los de antaño, bueno, y actualmente la poca tolerancia a la frustración, la poca tolerancia a la incomodidad que te lleva un proceso de enseñanza en una residencia, tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que definitivamente, si tú, o sea, quieres hacer una especialidad, primero que nada, no te debes de engañar a dónde estás. Es decir, tienes que saber qué va a implicar. ¿Qué va a implicar? Pues hacer guardias, alejarte de tu familia, muchas veces mal comer, mal dormir. Todo, otra vez, siempre el objetivo de tus pacientes, ¿no? Pero en ese proceso en el que tú sacrificas todo este tipo de cosas, evidentemente tienes que contemplar que vamos, o sea, vas a tener esto a cambio. Y esa es la parte que muchas veces creo que hace falta, ¿no? O sea, entender que, digo, muchas veces podría decir, es que no tiene por qué ser así, es que tiene que ser de otra manera. Bueno, las reglas del juego las ponen las personas que están ahí. En algún momento tal vez a ti te toque cambiar alguna situación, que tal vez, o sea, no quieras repetir el mismo patrón. Pero si tú vas a tener digamos, este sacrificio en pro de ti, porque finalmente es lo que tú estás buscando, creo que tienes que entender a dónde vas a entrar. No, muchas veces un residente quiere llegar a cambiar al mundo, lo cual no está mal. O sea, tener una visión progresista y una visión novedosa me parece que es algo muy bueno. Y si hay un profesor que lo escucha, como tal vez este profesor que tú comentas, pues obviamente puede a oírte, pero tienes que ganarte esto porque es el respeto que se tiene, ¿no? O sea, tú no puedes exigir respeto si tú no brindas ese respeto a la institución, a quien te está enseñando, a ese profesor que
estás sacrificando, o sea, yo he tenido, o sea, la fortuna, o sea, cuando fui jefe de enseñanza, de conocer profesores que sacrificaban sus fines de semana, estar alejados con su familia por la enseñanza de sus alumnos. Y muchas veces los alumnos lo apreciaban, pero había algunos alumnos que no mencionaban esa cosa. Entonces, eso tiene que ser recíproco. Y esto es parte de la enseñanza, esta relación de profesor-alumno es algo que esta relación es muy sagrada y tiene que plantearse en esos términos. En el momento en el que este respeto se pierde, pues pierdes todo para poder lograr tus objetivos. Entonces, definitivamente, pues, o sea, si tú vas a entrar a un lugar que sabes cómo son las condiciones, pues tal vez en este sentido tienes que tener como muy claro qué vas a recibir a cambio, ¿no? O sea, vas a tener la oportunidad de tal vez pacientes que no ves en otros lugares, de tal vez profesores reconocidos nacional o internacionalmente, y que eso finalmente va a hacer que tú en algún momento seas así. Eso tiene la medicina, que es algo cíclico. Tú, de alumno, te conviertes eventualmente en un profesor. De un día para otro. Entonces, en un momento, o sea, eso es parte de ser médico, o sea, el ser médico es parte de ser académico, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está la clave y la magia de esto, ¿no? Muy bien, muy bien. No, pues muchas gracias, ¿no? Porque es importante la opinión de alguien que ya estuvo de encargado de un área de enseñanza, ¿no? Ya entramos a las frases. ya te compartí una de un excelente profesor. ¿Cuál ha sido la frase que en lo personal a ti ha marcado tu vida médica, académica, personal y por qué? Cuéntanos. Bueno, hay muchas frases que a mí me llenan, ¿no? Bueno, justo comentaba una de Séneca que decía que es, o sea, digamos, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Y eso lo vemos en la medicina todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando tú tienes digamos, una situación en la que, pues tú tienes tal vez la suerte de tener un diagnóstico, por ejemplo, en mi área o algo, no es suerte en sí, es esta confluencia de haber tenido la oportunidad y los recursos con digamos, esta experiencia que tú vas tomando, ¿no? Entonces, para mí esa es una frase fundamental que además de los últimos años como que la han retomado, ¿no? Y para mí me define mucho porque la vida está llena justamente de pues estas golpes de suerte que en realidad pues es con donde está mezclada esta parte. El que tú, o sea, digamos, la trayectoria que tú o que yo hemos tomado, o sea, ha sido por justamente los momentos en los que tú has estado en cierto punto con ciertas circunstancias y tú has tenido esa manera de ver hay algo para crecer, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está esa clave de suerte, pero es basada en tu experiencia y en la oportunidad que te están brindando y que tú estás tomando. Tal vez al principio no lo veas, tal vez al principio digas, esto no es tal vez lo que yo esperaba, pero eso al final te va a hacer crecer y creo que ahí es donde es la clave. Esto me parece... Muy bien, padre. muy bien. El momento correcto, el lugar correcto. Exacto, la alineación de los planetas, ¿no? O sea, totalmente. No. Excelente. Un tema bien bonito, amistad entre médicos, ¿no? Son dos aristas. El primero es la frase, ¿no? Que ya es una frase típica de este podcast, que es, ¿qué opinas tú de la frase de que el peor enemigo de un médico es otro médico? Uh-huh. Y la segunda parte es la verdadera amistad entre médicos, sean colegas o no sean colegas. Yo creo que depende mucho o sea, como las personas, ¿no? O sea, desafortunadamente, pues bueno, afortunadamente y desafortunadamente, pues vas a tener las dos aristas. O sea, en lo que yo he visto en mi trayectoria, pues yo he tenido la oportunidad de tener y tengo grandes amigos médicos, ¿no? Que siempre, pues tenemos esta como visión humanística de cómo poder apoyar en diferentes rubros, ¿no? O sea, simplemente el hecho de que estemos aquí habla de pues una relación justamente de poder hacer algo padre, ¿no? Y lo mismo pasa en cualquier proyecto, ¿no? O sea, si tú
te rodeas de las personas correctas y de buenas amistades, creo que puedes llegar a muchos lados, ¿no? O sea, yo tengo, pues, colegas de La Salle, ¿no? Indivisamente, aprovechando, ¿no? Pero, que justamente, pues, digo, desde referirnos pacientes, ¿no? Porque tal vez yo considero que esta persona es la mejor persona que pueda atender al paciente que a mí me importa, ¿no? Claro. Hasta, pues, tener ya relaciones de unidad, de amistad, de hermandad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo bonito, pero pues también no falta el grupo de personas que pues te tienen envidia, te tienen coraje, no sé, tienen algún tema, que eso es algo propio y personal de cada persona, pero donde sí de repente pues buscan, pues tal vez, no sé, tratar de jalarte para abajo, ponerte el pie, en lugar de que sea algo que pudiera fluir o coincidir, ¿no? O sea, yo creo que pues eso depende de ti, ¿no? O sea, si tú pues siempre sales con una actitud adecuada y pues con la idea de otra vez de tu objetivo, pues vas a rodearte de gente fantástica, ¿no? Y pues sí, habrá esa gente que pues exista, pero que esas son la gente a las que no hay que darle importancia, sino a las otras personas. Y yo no solo hablaría de médicos, particularmente en mi área, tenemos mucha relación con biólogos, químicos, otras áreas, así como tal vez tú tienes un poco más de relación con enfermería, por ejemplo. Y eso también hace otros enlaces y otro tipo de experiencias, ¿no? Creo que eso también te enriquece, ¿no? Como persona y en tu profesión. Muy bien, ¿no? muy bien. Sí, sí, toda la razón, ¿no? Hay que dejar a un lado esos lastres y Haters gonna hate. en lo que vale la pena, Sí, ¿no? exacto. Sí. ¿Cómo te ves tú? La pregunta es, en la, en la preentrevista, la pregunta es 10 años, pero es un truco. ¿Cómo te ves tú? Tienes 41 años, en unos 25 años. Híjole. Tal vez jubilado. No, no es cierto. Yo sí. No, pues digo, yo creo que habiendo disfrutado el proceso, probablemente cerrando algunos ciclos, abriendo otros, ¿no? Y que creo pues de eso se trata la vida finalmente, ¿no? De aprender y ver qué es lo que sucede, ¿no? Tener pues toda una, o sea, yo en 25 años, yo me vería con una vida pues muy bien vivida y con toda la posibilidad de seguir, ¿no? Pero al menos esa etapa de 25 años, haberlos vivido en plenitud, haber hecho y desarrollado todos los proyectos académicos, personales, profesionales que yo me planteé, ¿no? O sea, o acercarme a ellos, ¿no? O sea, porque digo, la vida también a veces es así, ¿no? O sea, te dice, pues aquí no ahorita, ¿no? Mejor después, o sabes que por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, esta parte creo que también haber disfrutado estos 25 años en todas las esferas de mi vida, creo que eso y con planes de seguir disfrutando en otros aspectos, pero sí, y bueno, la genética es mi pasión, entonces yo espero seguir haciendo genética y la educación también, entonces espero seguir dando la enseñanza. ¿No? Sí, Perfecto, sí, sí. perfecto, muy bien. Este es un programa de cracks y por eso estás aquí. Y todas las personas que vienen aquí, que sabemos que son excelentes en sus áreas, que son expertos, que tienen especialidad en diferentes áreas, han tenido un crack mentor o varios crack mentores, ¿no? Uh-huh. Y es importante darles ese reconocimiento, ya que estás aquí, que esas personas sepan que tuvieron una excelente influencia en tu vida, ¿no? Uh-huh. Profesional, personal o ambas, ¿no? En este caso, cuéntanos tú quién o quiénes, se vale decir nombres, mandar besitos, saludos, han sido esos cracks que han tenido buena influencia en tu vida profesional o en el ámbito personal. Bueno, desde el punto de vista profesional, primero mencionaré es que yo creo que justo
tienes la fortuna de haber tenido muchos mentores en diferentes momentos de tu vida, ¿no? O sea, mi crack así, pues bueno, voy a hablar primero de los profesionales y después de los personales, ¿no? En los profesionales, pues yo descubrí la genética, pues justo en la carrera, con mi maestra, la doctora Ariadna González del Ángel, que de hecho es colega profesora y también de la universidad. Entonces seguimos juntos dando grupos, ¿no? Los dos, ella da el 1, yo doy el 2, ¿no? Y en el ámbito de mi especialidad, mencionar a la doctora Victoria del Castillo, la doctora Esther Lieberman, a la doctora Emi Yokoyama y al doctor Camilo Villarroel, que sin ellos más la doctora Ariadna no hubiera logrado la parte genética, la verdad, ¿no? Quien no debe faltar, es la doctora Juana Inés Navarrete. O sea, la doctora Navarrete, Juanita, para mí ha sido, pues, mi mecenas, la persona que me dio la primera oportunidad que tuve laboral, desde un punto de vista ya profesional en la consulta, y que me ha apoyado y me sigue apoyando aún el día de hoy en todos los proyectos que tengamos, ¿no? Entonces, para mí, ella, la bióloga Gaitán, que trabaja conmigo, ¿no? O sea, son pues personas que para mí, yo no me imagino mi carrera sin estas personas, sin la doctora Navarrete principalmente, sin la bióloga Gaitán, la verdad es que no podría hacerlo, ¿no? Y desde el punto de vista de crecimiento en Pemex, o sea, lo he de decir, yo he tenido la fortuna también de conocer a grandes maestros que me han permitido pues desarrollarme. Yo cuando llegué a Pemex no tenía ni idea de absolutamente nada. Yo no me formé en Pemex. Entonces yo no hice una residencia y llegué a un mundo muy diferente al Instituto Nacional de Pediatría, muy diferente. Entonces, la doctora Elena Limón, el doctor Alejandro Arce, el doctor Javier Luna, la verdad es que, o sea, maestro, ¿no? O sea, son mis grandes maestros de este momento, ¿no? O sea, yo no hubiera logrado esta parte, ¿no? Y desde el punto de vista personal, evidentemente, es muy curioso porque yo tengo la fortuna de haber tenido, de haber sido criado por grandes mujeres en mi vida. Prácticamente toda mi vida he estado alrededor de mujeres brillantes. Mi mamá es la principal, ¿no? Sin ella no hubiera logrado. Yo le decía cuando estaba haciendo la residencia, porque pues obviamente no ganas muy bien, ¿no? Que tenía la beca Rosario Barragán para genetistas desamparados, ¿no? Porque la verdad es que no había manera. Mi hermana mayor, que es una inspiración, y mi hermana menor también, Luisa y Carla, y Sheila, ¿no? O sea, sin ellas no podría, saludos, amor. La verdad es que no podría verme en este momento, ¿no? Entonces, he tenido la fortuna de conocer a grandes personas que me han inspirado, ¿no? Y que me siguen inspirando día a día en esta parte. excelente. Muy bien, muchas gracias por compartir. No, al contrario, toda la letanía, ¿eh? Pero quiero reconocer, no gané un Oscar ni nada, pero sí, no, la verdad es que agradezco mucho eso. Estamos en época de, ya pasó el examen nacional de residencia, ya todo el mundo sabe si quedó o no, y están escogiendo, ¿no? Yo quiero cirugía, yo quiero ta. Y viene lo más difícil, ¿no? En marzo, el primer año no es fácil. Para nadie. Para nadie, ¿eh? Menos incluida genética. Y menos en pediatría. Genética en el Instituto Nacional de Pediatría, rodeado de pediatras. Sí, saludos, amigos. ¿No? Pero híjole, ¿no? Hay una pregunta que no viene en la preentrevista, pero que nos gusta hacer. Es tú, ya con toda la experiencia que tienes ahorita, a tus 41 años, siendo profesor en pregrado, en posgrado, ya siendo jefe de servicio, encargado de un área, que con toda esa experiencia, con todo ese conocimiento, un consejo que tú le darías a David en su R1, en aquel 15 de marzo, después de sus primeras 2 o 3 guardias? Ay, qué buena pregunta, porque sí me lo daría. Disfruta. Es que
el R1, ya es que dicen que el R1, lo mejor del R1 es que se acaba, ¿no? Y vives con tanta adrenalina, intensidad y con tanta carga de trabajo que muchas veces te olvidas de disfrutar esos pequeños momentos, o no son pequeños, son muchos momentos que te hacen el que pues tú te dediques a lo que te vas a dedicar, ¿no? Entonces, va a ser muy pesado en todos los lugares, va a haber mucha carga de trabajo, va a ser difícil, va a haber situaciones incómodas, personalidades, pero no se olviden de al final del día disfrutar y pensar en lo bueno que hicieron. No se enfoquen en lo malo, que es muchos también, pero lo bueno es lo que realmente te hace que crezcas. O sea, esa persona interior que yo soy muy autoexigente, ¿no? O sea, yo de repente me latigueaba y me decía, es que cómo no podía con esto. Y de hecho, digo, y lo digo francamente, al final de mi reunión yo estaba a punto de renunciar. O sea, literal. Y como muchos les pasa, ¿no? O sea, Casi todos. casi todos. De hecho, pues, la mayoría de las renuncias se dan entre el primer y segundo mes, porque pues no se adaptan a esta situación. O, pues, digo, virtualmente visualizan que no es lo que ellos quieran, ¿no? Entonces, o no es lo que ellos querían. Pero si tú no lo disfrutas y no lo haces con pasión, o sea, ¿quién va a querer, justamente lo que decías de la residencia incómoda, ¿no? O sea, ¿quién va a querer estar en un lugar donde mal comes, donde mal duermes, si al final no tienes algo que puedas disfrutar y que puedas decir qué padre y qué bonito estoy haciendo esto, ¿no? Y que justamente esta pregunta de cómo me veo terminando la residencia es muy relevante, ¿no? O sea, creo que ahí es donde vale mucho la pena el que tú dejes esa parte a un lado y de repente digas, bueno, hoy hubo un avance en este sentido, ¿no? Hoy hubo algo que tal vez ayer no sabía y que ahora ya sé y que tal vez me interesa y voy a investigar un poco más. Subí un caso interesantísimo, me enseñaron o lo que sea. Todo eso tiene que prevalecer sobre lo negativo. Y yo le diría a ese David, disfrútalo, Sí. vive el proceso, disfrútalo, ¿no? Claro. ¿No, David? Excelente. David, el tiempo se pasa volando. Ay, ¿no? Ya hemos platicado antes, ¿no? Hay muchas entrevistas que tienen que ver en una segunda parte. Ten la seguridad que quienes te conocemos, quienes hemos visto tu trabajo, quienes te vemos por la vida, en el hospital, me tocó un día estar presente, no sé por qué, estar presente en una consulta tuya, no recuerdo por qué razón estaba yo ahí y tú estabas dando consulta, yo era jefe de servicio y dije, qué padre consulta, qué padre consulta. Ten esa seguridad de quienes te vemos, decimos, ahí va un crack. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por venir, por compartirnos esas experiencias y por haber aceptado la invitación. No, al contrario, un placer haber estado aquí y gracias por la entrevista y encantado de todo este trabajo que hacen. Muchas felicidades, Vic. Muchas felicidades, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.